El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación presenta En Consecuencia, el espacio de radio internet para escuchar la voz de la justicia electoral. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Un gusto saludarte, como siempre, en este programa En Consecuencia, que surge a raíz de la más reciente de las sesiones en la Sala Superior, sesión pública en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Te presentamos ahora verás por qué a veces digo, unos de los asuntos que se vieron precisamente durante esa sesión. Y, bueno, nos los platica los asuntos en otras palabras, pero en realidad es lo mismo. Alguno de los secretarios de estudio y cuenta que tomaron parte en la resolución de esos casos que llegaron a la Sala Superior y que desde luego los conocen de fondo. Las ponencias nos hacen favor siempre de facilitarnos el que vengan, y ellas y ellos son también muy amables. Les gusta estar aquí en esta cabina de En Consecuencia y nos hacen favor de explicarnos asuntos que a veces es verdaderamente difícil de entender. Ahora me da mucho gusto saludar a la licenciada María Fernanda Arribas Martín. Ya ha estado con nosotros en ocasiones anteriores y nos da mucho gusto recibirte, Fer. Muchísimas gracias, Carlos. Pues, ¿verdad que no me equivoco? ¿Cuántos asuntos llegaron para tu ponencia de repente? Bueno, de repente llegaron 5 y después empezaron a llegar más y fueron un total de 17 recursos de apelación. Acerca de lo mismo. Acerca de lo mismo, es correcto. De hecho, participamos todas las ponencias. Nosotros hicimos el proyecto de resolución porque fuimos los primeros que recibimos, pero sin duda alguna también agradezco el trabajo y el apoyo de las demás ponencias. Sí, sin 17 duda. Asuntos de un jalón, sí. Y todos más o menos sobre lo mismo, ¿verdad? Porque evidentemente Así se acumularon. Por eso se acumulan. Déjame decirle a nuestras amigas, a nuestros amigos, que tu trabajo corresponde a la ponencia del magistrado Felipe de la Mata Pizaña. Así es. El magistrado ponente, digamos, de este paquete. Así es. ¿Verdad? Que se identifica, y ojo con este dato, como SUPRAP-27 de 2019. Y RAP quiere decir recurso de apelación. Sub quiere decir sala superior. Entonces, así es. Por favor, Fer, platícanos sin más de los antecedentes de esta bola de asuntos. De esta bola de asuntos. Resulta ser que tiene ya, me voy a retrotraer un poco en el tiempo, voy a ir un poquito más para atrás. Resulta ser que en septiembre el partido político Nueva Alianza, lo recordaremos, perdió su registro porque no alcanzó la votación válida emitida del 3%. ¿Su registro como partido político nacional. Es correcto. Ajá. Y entonces el Consejo del INE determina la pérdida del registro. Y en esa misma sesión de 12 de septiembre emite un acuerdo que contiene las reglas generales de liquidación de los partidos políticos nacionales. Y hasta ese momento todo bien. Resulta ser que cuando un partido político nacional pierde su registro, tiene la posibilidad de que se registren partidos políticos locales que vienen de ese partido político nacional. O sea, en los estados. En las entidades federativas, en los estados. Se requiere, por una parte, que la ley establece, creo que un plazo de 10 días para que hagan el registro, para que soliciten el registro. Y los requisitos son que hubieran obtenido en la entidad federativa el 3% de la votación ahí emitida y que hubieran tenido participación en los distritos locales de más del 50%. Entonces, si cumplen esos requisitos, tramitan su registro y ya lo pueden obtener a partir del 1 de enero del año siguiente. O sea, si un estado, es un ejemplo, tiene 30 distritos electorales, si está presente el partido en 15, pues ya la hizo en ese aspecto. Exacto. Además más aparte de haber obtenido el 3% de la última votación. Así es. Bueno, en el asunto que nos ocupa, el Partido Nueva Alianza cumplió en 20 entidades, si mal no recuerdo, con esos requisitos y realizó el registro en las entidades federativas. En 20. En 20.
Y entonces, estos son como los antecedentes antes de la impugnación que nos toca a nosotros. Resulta ser que, por una parte, el interventor del partido político acude al INE con una consulta para preguntarle, oye, INE, resulta ser que hay recursos locales, porque los partidos políticos nacionales, si tienen representación, que no es lo mismo que los partidos locales que ahora existen, si tienen representación en las entidades federativas, reciben también recursos de esas entidades, recursos locales. Y entonces dinerito, vaya. Exactamente. Entonces el interventor, la persona encargada de la liquidación del partido político, le pregunta al INE, oye, resulta ser que tengo recursos y deudas locales y hay partidos políticos de Nueva Alianza ya constituidos como partidos locales. ¿Qué voy a hacer con esos recursos y con esas deudas? Al mismo tiempo, con una diferencia de días, una presidenta del consejo de uno de los organismos públicos locales, que digamos son los INES locales. Los INES locales, los OPLES. Los OPLES, los llamados OPLES, le pregunta al INE, la presidenta consejera del OPLE de Colima, le pregunta, oye, ¿cómo voy a cobrar las deudas que nosotros OPLE ya impusimos al partido local, al partido nacional que está en liquidación? ¿Qué va a pasar con esas deudas? Y entonces el INE emite un acuerdo que es el acuerdo que impugnaron y que nosotros resolvimos, las impugnaciones, las apelaciones. O sea, el INE el INE da una respuesta. Los lineamientos. Exactamente. Recordemos que ya habían emitido en septiembre las reglas generales de liquidación, que hace rato las mencioné. Bueno, ante estas dudas que surgen, emite un acuerdo donde aclara de manera específica. Detalla, digamos. Exactamente, el procedimiento con respecto a las deudas, multas y sanciones de los recursos locales. ¿Qué va a pasar? Y entonces, ¿qué responde el INE a estas consultas tanto del interventor como de la consejera presidenta del OPLE de Colima? Y les dice, lo que va a suceder es que las deudas las van a tener que pagar con los recursos que reciban los partidos políticos locales del partido que está en liquidación. Y una vez que reciban esos recursos, lo primero que tienen que hacer es destinarlo al pago de las deudas. Después, si no alcanzara el dinero para pagar esas deudas, entonces, con los recursos propios, esos partidos locales sí, porque nuevos, tienen edificios, claro, tienen... Pero si no alcanzara con lo que les va a transferir el Partido Nacional en liquidación, con sus propios recursos, que les llamamos a las entregas ministraciones, con esos recursos van a cubrir las deudas. Pero, ¿cómo si está un partido en liquidación? Haz de cuenta aquí, está en liquidación, va a tener recursos para enviar para que paguen. Claro, ahí le va. Por eso ahí te va, Carlos. Por eso la importancia de las reglas que mencioné hace rato desde septiembre. Resulta ser que hay 2 artículos en específico de esas reglas de septiembre que generan ruido a los partidos políticos locales, porque dicen eso. Resulta ser que las reglas establecían que cuando un partido político nacional pierde su registro, se van a mantener bajo resguardo, dice las reglas de septiembre, los derechos y bienes del partido en liquidación. Esos se van a mantener resguardados, para que en caso de que exista un partido político local, los recursos locales que hubieran quedado a salvo, los bienes y prerrogativas se llaman jurídicamente, se le van a transferir a ese nuevo partido político local. Entonces, ¿sí hay de dónde? Sí hay de dónde, sí hay de dónde. Ahora bien, ¿qué sucede y por qué los partidos políticos locales Nueva Alianza se inconforman? Porque dicen, oye, espérate, si en las reglas me estabas diciendo que los bienes y prerrogativas iban a estar a salvo y me los ibas a dar, resulta ser que ahora el INE, hasta creo que fue febrero o marzo, me sale con que siempre no, que también tengo que pagar las deudas. Oye, no estoy de acuerdo con eso. Eso es una norma retroactiva, dicen los partidos políticos locales. Y ahí empiezan los problemas. Y ahí empiezan los trancazos. Ese es uno de los argumentos de los partidos políticos locales. Fíjate que así entonces me quedo pensando en concreto, ¿de qué se quejan? Tienen para pagar. Sí. Se les dijo desde septiembre cómo iban a pagar. Entonces, ¿ahora qué?
Lo que pasa es que hay 3 argumentos principales de los partidos políticos locales. El que te comento de la autoridad no puede emitir una regla posterior a que se presente la situación jurídica en mi perjuicio. No me puede crear una norma que me dañe ante una situación de derecho que ya, o derechos que yo tengo que ya se crearon. 2, dice el partido político, resulta ser que el INE me quiere imponer sanciones de una persona jurídica distinta, porque el Partido Nacional, ese ya se extinguió, ese ya se murió, y me quieres a mí, que soy una nueva y distinta persona jurídica, obligar a pagar esas deudas de una persona que no soy yo. Y 3, uno de los partidos políticos nacionales se queja de manera específica y nos dice, y además Sala Superior, fíjate que a mí ya me descontó la mitad de los recursos locales que recibo de febrero, ya me los quitó, el OPLE ya me los quitó. Esos son los agravios de lo que se duelen. De lo que se duele. De lo que se duele, lo que les duele a los partidos políticos. Exacto. Qué interesante, porque no dejan de tener razón. Tú le quitaste, digamos, tu INE o tu autoridad, la que sea, tú le quitaste el registro como partido político nacional a una entidad, a una persona Ajá. moral, ¿no? Desde Sí, es que no soy que yo. no soy yo. Sin embargo, me llamo como él. Claro. Lo que pasa es que los argumentos, así a simple vista, son muy llamativos, porque Sí. claro, el INE pues emitió el acuerdo que están impugnando hasta marzo, ¿no? Entonces suena a que es retroactivo, así sin conocer el asunto. De entrada. También, pues es una persona jurídica distinta y me estás cobrando a mí. De hecho, el agravio dice que es una de las llamadas penas trascendentales. De una persona, por ejemplo, una persona asesina a otra persona, ¿no? Y resulta ser que no se puede sancionar a sus hijos. Esa es una pena trascendental, porque quien cometió el delito pues fue papá, una persona, digamos. Exactamente, ¿no? Entonces, ese es otro de los argumentos. Pero hay que verlos con cuidado y hay que ver las figuras jurídicas que ya existen y los criterios que ha emitido la Sala Superior. En primer lugar, quiero hacer referencia a una teoría sobre el patrimonio. ¿Qué es el patrimonio para esto, no? Pues todos sabemos, pues es lo que tenemos, ¿no? El dinero, ¿no? La lana, los bienes, lo que debe coches. haber y no hay. Exactamente, toda nuestra riqueza, ¿no? Pero resulta ser que hay una teoría del patrimonio que es la que ha utilizado la Sala Superior con respecto a los partidos políticos, y es la llamada teoría del patrimonio-afectación. ¿En qué consiste? En entender que el patrimonio no es nada más el dinero o los bienes, también se integra con las deudas, con las multas y las sanciones. Entonces, el patrimonio puede ser que tenga yo de más o puede ser que tenga yo más deudas de los bienes, ¿no? ¿Qué sucedió? O no sé si ya lanzarme con cómo resolvimos. Pues fíjate que es la segunda, porque, es la siguiente pregunta que te quiero hacer, porque ante el panorama, entonces, ¿qué sucedió? ¿Qué dijo? ¿O por dónde, encontró los caminos la ponencia del magistrado Felipe de la Mata? No lo dices, pero después de escuchar estos promocionales... Con mucho gusto. No nos vamos, ¿eh? Aquí nos quedamos. Si no te dejan votar o ser electo para cargos públicos, la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación te puede ayudar. Proporcionamos de manera gratuita los servicios de asesoría y defensa electoral. Contáctanos al teléfono 01800 0083 753 o escríbenos a defensoría@te.gov.mx. En la Escuela Judicial Electoral te damos la oportunidad de actualizarte en la materia electoral. Además de contar con registro ante la SEP, los talleres, diplomados, la especialidad, maestrías y el doctorado son gratuitos. Contamos con modalidades presencial o a distancia y nuestras actividades cubren todo el territorio nacional. Escríbenos a eje@te.gov.mx. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Justicia que da certeza a la democracia. Nuwasakwa enitsa
Posa eni makanita in azokia i eaza sota hui eki za humi toa i eli maani eli koani hu el cine la in azo la niña nafu mani 01 800 00 83 753 hoy sini conji más sini chito defensoría@te.gov.mx. Se abre la sesión. Hoy platicaremos de los derechos de las niñas y los niños migrantes. Hoy inscribí a mi hija para participar en el Tribunal Infantil, convocado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde hablarán sobre los derechos de las niñas y los niños migrantes. Es una buena oportunidad para que conozca de justicia y de los derechos que tienen. Encuentra más info en te.gov.mx. Inscríbete, pasa la voz. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Cada resolución de las magistradas y los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tienen diferentes antecedentes, argumentos, conclusiones y efectos. ¿Quieres conocerlos? Escucha En Consecuencia, el espacio de la radio por internet en el que secretarias y secretarios de estudio y cuenta de las ponencias de la Sala Superior explican detalles de las sentencias en lenguaje claro y accesible. Bien, continuamos contigo en tu programa En Consecuencia. Y ahora en este estudio, en esta cabina de radio, la licenciada María Fernanda Rivas Martín. Ella es secretaria de estudio y cuenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la ponencia del magistrado ponente de estos casi 20 asuntos, pero que el magistrado Felipe de la Mata Pizaña, y asuntos que están todos marcados o encabezados, digamos, por el SUP RAP 27 diagonal 2019, cuyos detalles los puedes ver en esta página en la que estás precisamente. Fer, entonces, bueno, se trata de la licenciada María Fernanda Rivas Martín, pero de cariño y como siempre con la estimación que le tenemos, le decimos Fer. ¿Cómo no? Gracias, Carlos. Fer, entonces, ¿cómo empezaron la lluvia de ideas para resolver? Bueno, pues teníamos primero que entender qué era el patrimonio, ¿no? Y qué había sucedido con todos los antecedentes que, bueno, ya te conté. Es importante recordar aquel de septiembre de las reglas generales de liquidación. ¿Por qué? Porque los partidos, uno de los argumentos principales que tenían eran sobre estas reglas. Como ya el INE había establecido que los bienes y derechos del Partido Nacional en liquidación iban a estar a salvo, los que provinieran de recursos locales, se le iban a transferir, se iban a estar a salvo y se le iban a transferir a aquellos partidos locales de Nueva Alianza, ¿no? Que se crearan después de la extinción del Partido Nacional. Y entonces, después sale el INE diciendo que también se tienen que hacer cargo de las deudas. ¿Por qué es importante este reglamento? Porque resulta ser que en su momento no fue impugnado por nadie. Nadie dijo nada. Nadie dijo nada, todo el mundo estuvo de acuerdo. Eso quiere decir que quedó firme desde entonces. Ahora bien, ¿por qué es importante? Porque esta Sala Superior ya se había pronunciado respecto al patrimonio de afectación. Entonces, cuando el INE establece en aquellas reglas de septiembre que se van a mantener protegidos esos bienes y derechos, ello no quiere decir en ningún momento que únicamente se iban a quedar a salvo esos bienes y prerrogativas locales. Se refiere al patrimonio de afectación de esos recursos. Un partido político nacional puede llegar a tener, en otras palabras, hasta 3 patrimonios de afectación. ¿Por qué? Si tuviera representación en las 32 entidades, es decir, lo que antes eran las 31 entidades y la Ciudad de México, sí, y el federal hubiera tenido 33 fuentes de recursos, 33 patrimonios distintos, 33 patrimonios de afectación distintos. De tal manera que los entendemos como
como todo el conjunto con los bienes, o sea, activos y pasivos, Y con todas las las deudas deudas. y multas. Y entonces, cuando el INE saca este acuerdo en marzo, que es impugnado, que se refiere a las deudas, no está estableciendo una normatividad que sea nueva o que no hubiera previsto. Estamos entendiendo que desde entonces, Al hablar de patrimonio, era lo teníamos uno y que lo entenderlo otro. así es Lo correcto. positivo y lo Así negativo, es. lo que tengo y lo que debo. Claro. Ese es en cuanto a la retroactividad. ¿Hay retroactividad? No hay retroactividad, porque siempre debimos entender que el patrimonio de afectación se iba a transferir completo con activos y pasivos, con dinero y con deudas a los partidos políticos locales. Ese es el primero. Por eso nos advertiste. Vamos a empezar por ver qué es patrimonio. Así es, Ok. es importante el dato. Muy bien. Después, el segundo alegato de los partidos políticos locales era el de me estás aplicando una sanción o sanciones que son de una persona jurídica distinta, Sí. ¿no? El INE me está imponiendo sanciones que no eran mías. Y la respuesta tiene la misma lógica. A ver, el INE no te está imponiendo sanciones. El agravio que tú me estás presentando es infundado. Yo digo que es falso. No me estás diciendo algo que es correcto. ¿Por qué? Porque las deudas que está diciendo el INE que tienes que pagar no son porque te las imponga a ti, son porque tú asumiste el patrimonio, es decir, hiciste propio tanto el dinero como las deudas. Y entonces encontraremos casos en donde si el partido Nueva Alianza en esa entidad no tiene deudas, no tiene multas, cumplió con todas sus obligaciones. Por ejemplo, yo soy especialista en fiscalización, ¿no? Reportaste todos tus gastos, me presentaste toda la documentación comprobatoria. No tienes una sola Como sanción, siempre sucede, como digamos. suele suceder. Entonces, pues no vas a tener multas en materia de fiscalización, no vas a tener nada que pagar. Si hay bienes y recursos del partido político, entonces iban a ser tuyos. Pero si por el contrario hay más deudas, tú de entrada también son tuyas. Entonces, con lo primero, ¿con qué se paga? Con esos recursos o bienes que le hubieran transferido del Partido Nacional en liquidación. Y solo en caso de que no alcance para pagar las multas y sanciones ya impuestas por el OPLE que queden firmes, solo entonces se te van a descontar de tus propios recursos, de tus administraciones. Que ese es el tercer agravio. Uno de los partidos políticos locales, el de Zacatecas, nos dice, oye, a mí ya me descontaron, ¿no? ¿Y qué resolvimos nosotros? Resulta ser que esa sanción que ya se le está descontando al partido político no es la que determinó ahorita el INE, es decir, el partido me está presentando un agravio por un acto. ¿Cuál era este acto? El de la respuesta a la consulta, de lo que estamos hablando. Y viene aquí y se queja de otro acto distinto, que es el de la imposición de la sanción. ¿Qué dice la sala? Que es inoperante. ¿Qué quiere decir que es inoperante? Que lo que me está alegando yo no lo puedo resolver aquí, no tiene nada que ver con esta determinación del INE sobre la que estamos resolviendo. Es otra cosa. Uh-huh. Esa ya había quedado firme, y si se iba a inconformar o a promover algún medio de impugnación, debió hacerlo en ese momento. Nosotros ya no podemos conocer de ese otro asunto. Creo que, como lo has dicho ahora en distintos momentos, pues cada quien va por lo suyo, ¿verdad? Como suele suceder también. Entonces, cuando se trata de rascarse para arriba, no hay problema y nadie dijo nada. Pero cuando se trata de rascarse para abajo el brazo, entonces sí, ya empezamos con problemas porque se está afectando. Así es. ¿No? El bolsillo, y eso es lo que más pues cuidan algunos. Claro, bueno, y lo que es importante, la conclusión a todo esto es, no podemos llegar al absurdo de decir, a ver, yo me voy a beneficiar con lo bueno del partido político que quedó, con los bienes, con las prerrogativas, ¿no? Con eso sí me quedo, y con las deudas, pues a ver, hay que se hagan bolas. ¿Quién sabe de quién son mías? No. Claro, porque entonces la intención de los partidos era que eso se vaya a la llamada lista de prelación, es decir, las deudas, si alcanza, con dinero que no es mío, hay que lo paguen, ¿no? Y pues
No Y no hay podemos un llegar fondo. a eso. No, Sí, ¿verdad? hay una lista de prelación que establece el propio reglamento de fiscalización, claro. Eso sucede con figuras tales de liquidación, no solo en derecho electoral, porque sí, se hace un orden respecto a quién y cómo se le va a pagar. Por ejemplo, suelen estar hasta arriba los trabajadores, ¿no? Claro, Que son los salarios, claramente. prestaciones, etcétera. Es correcto. Bueno, ¿y qué resolvieron? Una vez que ya todo esto se manejó, digamos, que todo esto se conoció, que todo esto se dijo en sesión pública, las y los magistrados, ¿qué resolvieron, Fer? Pues el día de hoy los magistrados estuvieron de acuerdo con el proyecto que les presentamos, en el sentido de confirmar lo que contestó el INE a las consultas, que ya son criterio obligatorio en materia de liquidación de partidos políticos nacionales. Por lo tanto, cuando hay un partido político nacional que se extingue por este motivo y hay partido o partidos locales de creación por este motivo, van a asumir el patrimonio en su integridad, es decir, puede que salgan ganando, puede que no, pero van a asumir el patrimonio de esa persona nacional en la parte que corresponde a su entidad federativa. Entonces, la resolución es, se confirma lo que dijo el INE. Así es. ¿Cómo dicen ustedes? Se confirma la resolución impugnada. Así es. O ¿verdad? en lo que fue materia de impugnación, O porque aparte la consulta sí traía otros elementos, pero Pero esto lo es, básico es eso. Esto es lo que se Lo impugnó, esencial. lo que conocimos nosotros. Ya, por último, Fer, dinos, la sentencia, porque estamos evidentemente, o nos estás platicando acerca de lo que sucedió en sesión pública, pero ya se lleva a sentencia. Así Esto es. ya es una sentencia. ¿Qué dice? ¿Cuáles son los puntos, digamos, 2-3 puntos básicos, sobresalientes, medulares de esa sentencia? En cuanto a los efectos, es, por una parte, que los partidos el INE tiene razón en lo que dice en este acuerdo impugnado. Por lo tanto, ¿qué sucede? Y esos son los 3 puntos determinantes. En primer lugar, que se va a transferir el patrimonio afectación de manera integral. Por ello, van a tener que firmar un convenio con el interventor del Partido Nacional para que de manera formal asuman tanto los activos como los pasivos, o sea, el dinero, pero también las multas y sanciones. Exactamente. En segundo lugar, ¿qué dijo el INE? ¿Qué confirmamos nosotros? Que lo que reciban los partidos políticos de recursos, si hay deudas, es lo primero que tienen que hacer, es destinarlo al pago de esas sanciones impuestas ya por el OPLE. Y en tercer lugar, solamente en caso que no llegaran a alcanzar estos recursos que le fueron transferidos, que hay que recordar venían de lo local, si no les alcanzara, como ya asumieron el patrimonio, es decir, las deudas, van a tener que pagar y cubrir o liquidar esas deudas con sus recursos propios, con los las administraciones. Que les dan cada mes, exactamente, ¿no? Los que les reciben llaman cada mes. Administraciones. Así es. Muy bien, pues muy interesante. Espero haber sido clara. Nada sencillo. Sí, no estaba sencillo. Mira, nada sencillo para, como los de uno, oídos de aserrador. No, pero quienes, como ustedes tienen, digamos, en cuestiones electorales, en cuestiones de derecho, el oído fino, pues bueno, les parece sencillo, pero no lo es. No lo es. Tampoco nosotros, tuvimos que estudiarle mucho, pero es un asunto muy interesante, sin duda alguna. Muy interesante, los 17. Los 17. Los 17. Bueno, pues nuevamente, porque ya lo hemos hecho en otras ocasiones, agradecemos la presencia, las explicaciones, ese tono afable, ese tono desparpajado, ese tono muy amigable de la licenciada María Fernanda Arribas Martín, secretaria de Estudio y Cuenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la ponencia del magistrado ponente de todos estos asuntos, SUP RAP 27-2019, aunque participaron, no lo dijiste, pues prácticamente todas las ponencias. Así es, recibimos auxilio de las ponencias. Un magistrado, digamos, es el que se tiene que hacer responsable, Así pero es. estar diciéndolo bien, y se trata de Felipe de la Mata Pizaña. Fer, muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Nuevamente, y bueno, nosotros te invitamos a que estés en consecuencia después
de sesión pública en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Gracias por estar con nosotros y, como siempre, un saludo muy especial para nuestras amigas y nuestros amigos de la prensa nacional e internacional. Muchísimas gracias. Gracias. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación presentó En Consecuencia, el espacio de radio internet para escuchar la voz de la justicia electoral. Transmitimos al finalizar cada sesión pública de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tu opinión nos interesa. Llámanos al 5728-2300, extensión 2857. O escríbenos al correo radiotepjf@te.go.mx.